primera pregunta que podríamos hacernos con respecto a este título que tenemos que abordar es propósito, ¿no? ¿Qué significa tener un propósito en la vida? Si buscamos en el diccionario seguramente vamos a encontrar varias definiciones: propósito como objetivo, propósito como determinación, pero aquí queremos encontrarlo, el propósito, como el sentido de la vida, ¿no? O sea, qué ruta, qué dirección vamos a tomar. Y esa es una cuestión en realidad que todos nos preguntamos en diversas circunstancias. Si queremos trasladarnos de un lugar a otro, preguntamos cuál es el camino, la ruta más corta, con menos tráfico, dependiendo pues si vamos caminando, si vamos en auto, o si utilizamos alguna de las aplicaciones que sean pues necesarias para poder llegar a ese lugar. Sin embargo, el sentido de la vida puede ir variando, puede ir madurando a lo largo de las diversas etapas. Por ejemplo, estamos hablando del ser humano, estamos hablando de cada uno de nosotros, pero nosotros no somos permanentes, no somos lo mismo. Inclusive, fíjense las consideraciones que pueden ocurrir con respecto a alguien. Cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, es un punto muy pequeño, y ese punto empieza a desarrollarse en el vientre materno. Gracias a la ecografía y a todos estos tecnología médica, podemos determinar va a ser varón, va a ser mujer. Es más, antes que nazca ya le han puesto un nombre, ¿no? Juan, María, César, algo que vaya a ser varón o vaya a ser mujer. Vamos a suponer que se llame César, ya tiene su nombre. Cuando nazca se llamará César. Pequeñito, chiquito. Pasan 6 meses y le llamaremos César, y habrá cambiado. 1 año, 3 años, 6 años, 10 años, 15, 20, 50, 60, y no es que a partir de los 30 te voy a llamar Perico, o después Manuel, sino siempre te llamo César. Es más, nos identificamos, tenemos un documento de identificación en la cual figura César y el apellido paterno y materno para identificarnos con propiedad. Pero la pregunta que les quiero plantear es, ¿y quiénes somos? ¿Quién es César? Siempre le llamamos César, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, ¿qué ha ocurrido? ¿Es el mismo físicamente? Definitivamente no, ¿no? Energéticamente, tampoco, ¿no? Porque hay unas variaciones en nuestra expresión de nuestra energía. Emocionalmente, tampoco. Mentalmente, tampoco, ¿no? Entre tener 80 y tener 15, obviamente hay una diferencia. Sin embargo, le seguimos llamando César. Por eso es que una de las preguntas clásicas de la filosofía, ¿cuál es? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿No? Cuando te preguntan, ¿y tú quién eres? Bueno, nosotros decimos, soy Salomón Acosta, como me presenté al iniciar la clase. Pero, ¿quién está más allá de ese nombre, esas características, ¿no? Porque nosotros podemos ver una lista, si vamos a dictar una clase, o si vemos a los compañeros en algún grupo de clase, María, César, etcétera. Son nombres, pero cuando establecemos un contacto, primero vemos la parte física, nos cae simpático, menos simpático, nos agrada, más guapo, menos guapa, un poquito feo, no sé, varias cosas. Pero vamos más allá, en la medida que compartimos, vamos descubriendo otras cosas. Entonces, ese quién soy es complejo, porque para empezar no lo podemos identificar con ninguno de esos planos que he dicho, físico, energético, emocional, mental, porque va variando. Sin embargo, habría algo que está más allá de eso. ¿Qué decían los griegos, por ejemplo, con respecto a esto? Los griegos tenían una concepción tripartita del hombre, una concepción basada en 3 partes: soma, psique y nous. ¿Qué era el soma? El cuerpo. ¿Qué era la psique? El alma. ¿Qué era el nous? El espíritu. Entonces tenemos una concepción tripartita del hombre, ven 3 aspectos. Inclusive los pitagóricos, estos filósofos del siglo VI, siglo V antes de Cristo, ya hablaban de enfermedades psicosomáticas. Miren, siglo VI,
antes de Cristo. Ya hablaban de enfermedades psicosomáticas. Hoy día, ¿qué más vamos a decir? Hoy día están de moda las enfermedades psicosomáticas, ¿no? ¿Quién no tiene una contractura? ¿Quién no tiene una gastritis, una úlcera? Y uno dice, oye, ¿por qué? Y te dicen, no, es el estrés del trabajo. Tenemos una serie de elementos que empiezan a relacionarse intensamente. Pero si vamos a la India o a Egipto, que es justamente uno de los temas del curso, a propósito del hombre, de cada uno de nosotros, porque si yo quiero encontrar una ruta, quiero encontrar un camino, tengo que saber quién soy, ¿no? En Egipto, ¿qué decían? O en la India, ¿qué decían también? Es muy similar. No hablaban de una concepción tripartita, o sea, basada en tres, sino hablaban de una concepción septenaria. O sea, una concepción del hombre que tenía 7 planos. ¿Se contradice con la griega? No, en realidad tienen algunos aspectos que van a desarrollar más, ¿no? Para que nos hagamos una idea así rápidamente, ¿no? Diferenciaban ellos 7 aspectos. Un aspecto físico, del que les he hecho referencia hace un momento, energético, emocional, mental concreto. Hablaban ellos de una mente inegoísta o pura, de una intuición y de la voluntad. Eso es una concepción septenaria, ¿no? Los griegos, dije hace un momento, que tenían una concepción tripartita, basada en 3. Este era el soma. Creo que se ha prendido el equipo, si lo pueden apagar, ¿verdad? Porque me molesta la luz. El soma, la psique y el nous. O sea, si bien es cierto, los griegos hablaban de 3 partes, en realidad estaban juntando algunos aspectos. Los griegos, a lo que llamaban soma, es la parte física y la parte energética. La psique, las emociones solamente, el alma, o el nous sería el espíritu, la parte superior, espiritual, que tendría el hombre. Entonces, tenemos que, si bien es cierto, los griegos hablaban de una concepción tripartita, en la India o en Egipto hablaban de una concepción septenaria. ¿Por qué? Porque trataban de comprender a ese hombre. Y todos distinguían que había una parte mortal, una parte pasajera, una parte que se muere, una parte que se transforma, que es la que en realidad nosotros observamos constantemente. A pesar de que lo sabemos, siempre nos sorprende enterarnos de que alguien fallece, ¿no? O sea, inmediatamente, oye, ha fallecido, oye, pero si lo he visto hace pocos días, ¿no? O lo he visto ayer, ¿qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Porque en realidad es parte de ese proceso, pero siempre no deja de sorprendernos el que la vida se termine, por lo menos para este aspecto. Por eso es que estas concepciones del mundo antiguo percibían, intuían que había algo superior. ¿De qué dependerá el propósito de la vida de alguien? Para entrar ya un poco más en el tema. Va a depender en gran medida de dónde yo pongo mis prioridades, dónde yo coloco las cosas que considero valiosas. Yo quiero ir, por decir, si yo quiero ir ¿a dónde? Hacia La Molina. Evidentemente salgo a la calle y voy a ir hacia la izquierda. Voy a cruzar la pista para tomar un micro, un bus o en mi auto, pero voy a ir hacia la Javier Prado, hacia La Molina. No se me ocurriría, ya me voy a ir hacia el Callao y después llego a La Molina. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si hago eso? Me demoraría, ¿no? Porque no estoy siendo consecuente con lo que yo quiero hacer. O sea, no estoy siendo consecuente con el propósito de llegar a ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿tenemos claro nuestros propósitos? ¿Tenemos claro aquellas prioridades que nosotros queremos realizar? Pregunta que se las dejo allí. ¿Qué suele ocurrir en el común de la vida? Primeros años de vida. Se nace hasta los 7. ¿Qué cosa lo mueve a ese niño? Sobrevivir al principio, ¿no?
Es más, nace, sale al mundo, y todos hemos pasado por eso, aunque no nos acordamos, porque fuimos inconscientes. Nos sorprende el mundo, por eso los bebitos lloran, pues, ¿no? Es más, no es que lleguen con felicidad. ¿Por qué? Porque salen de un ambiente acuoso, líquido, y pasan a un ambiente con aire. Los pulmones, de repente, ¿y qué hacen? Lloran. No creo que tengamos alguna foto de algún bebé que salga sonriente, ¿no? He nacido. No, llora, se impacta, lo cogen, lo calman, empieza a entender y empieza a respirar. Lo ponen al lado de la madre y ¿qué hace? Busca el pezón de la madre porque quiere alimentarse. En realidad, en ese momento de filosofía nada, porque estamos inconscientes. Queremos sobrevivir, queremos vivir. Y cuando nacemos antes de tiempo, 7 meses, 8 meses, 6 meses, algunos casos excepcionales, están luchando con la vida. Y tratamos de ayudarlos, los ponemos en una incubadora, en algo, para tratar de desarrollarse. ¿Y luego qué pasa? Eso es lo que en realidad a ese ser pequeñito, a cada uno de nosotros en esa etapa, nos interesaba, sobrevivir. Es más, vamos creciendo, vamos avanzando 1 año, 2 años, y hacia los 7 tomamos ya plena conciencia que existimos. Tenemos una concepción un poco egocéntrica, ¿no? ¿Qué cosa queremos? Que todo gire alrededor de nosotros. Papá, ¿dónde estás? Que ven para acá. Y dependerá de la educación qué caminos tome este niño o cómo se forme, qué cosas le enseñen para poder enfrentar ese egocentrismo. ¿Qué tiene y qué es natural? Se pega más al papá o a la mamá, dependiendo si es varón, si es mujer. Empieza a tener figuras de los padres, de cómo se desarrollan, de cómo caminan. Pero el camino sigue, no nos quedamos ahí. Nos miramos y en ese momento el propósito, lo que nos interesa, ¿qué cosa es? Ser el centro, que nos atiendan, que nos quieran, y si no recibimos eso, nos afectamos. Por eso tanta lucha por la violencia en la familia, el poder superar estas situaciones, porque esas cosas marcan muy fuerte en estos primeros 7 años. Es más, en esa parte inconsciente que teníamos de los 0 a los 2 años, los impactos psicológicos que pueda tener, aunque no somos conscientes, son terribles, son tremendos, quedan como una huella, pero inconsciente. Que uno no recuerda después, ¿no? No recuerda de repente específicamente, pero empiezas a tener determinado tipo de reacciones. Y también vamos a ver reacciones de un tipo o de otro. Entonces empezamos, ya están construyendo, ¿qué cosa están construyendo? Todo lo que somos nosotros. Nuestro cuerpo físico, nuestra parte energética, nuestra parte emocional, mental. Lo que pasa es que lo físico y lo energético más o menos lo visualizamos. Si un niño pequeño tiene varicela, evidentemente nos vamos a dar cuenta, ¿no? Tiene una eruptiva y se ha enfermado. Decimos, oye, este tiene una varicela. Es algo que está en lo físico. Sin embargo, hay temas que son intangibles o aspectos que son intangibles y que no logramos verlos. ¿Cuáles son esas cosas que son intangibles? Las emociones, los pensamientos, porque tú no los puedes terminar de observar o terminar de ver. Es más, nos enseñan a manejar nuestro cuerpo físico, nos enseñan a manejar nuestra energía, pero muchas veces no nos enseñan a manejar nuestras emociones. Pongo un ejemplo, sencillo. Si llegamos a casa más tarde y encontramos sobre la mesa en la cocina nuestro plato preferido, el que más nos gusta, el que nos encanta, y decimos, qué rico que está esto. Y lo voy a comer, pongo mi salsita, no sé, pues mi cebollita, mi rocoto, depende de lo que les guste. Pero cuando lo van a comer, huelen y dicen, oye, esto está descompuesto, lo han dejado fuera de la refrigeradora y se ha malogrado. ¿Lo comen o no lo comen? Evidentemente no creo que lo comamos, ¿no? Inmediatamente decimos, esto no lo voy a comer, ni siquiera se lo vamos a dar a la mascota porque le va a hacer daño también. Lo desechamos, lo botamos y decimos, es más, lo envolvemos para que no huela feo y lo sacamos seguramente a la basura para que lo recoja más tarde. Pero no lo dejamos en casa porque va a dar mal olor. Sin embargo, fíjense, ¿hacemos lo mismo con las emociones? Tengo una bronca, quiero matarlo, este desgraciado.
Digo, ¿cómo voy a yo tener esas emociones? De ninguna manera, soy un filósofo, fuera esas emociones. ¿Hacemos eso? No, nos cuesta mucho hacerlo, es más. O el que es colérico, el que es rabioso, como dicen en la selva. No te rabies, dicen en la selva. No te molestes, no te enojes. El que esté enojado no es que diga, ¿cómo me voy a enojar? Me voy a calmar y ya no me voy a enojar. Nos cuesta mucho hacer eso. Tendríamos que tener una gran voluntad para eso. ¿Saben por qué? Porque no nos han enseñado de la misma manera que manejamos nuestro cuerpo físico y nuestra parte energética a manejar nuestra parte emocional y nuestra parte mental. Y ahí es donde empiezan a ocurrir serios problemas en este propósito de vida que queremos encontrar. Porque nos empezamos a quedar con las emociones primarias que podemos tener, la rabia, la molestia, la frustración. A veces, por ejemplo, en los chicos, en los jóvenes actuales a veces tienen poca tolerancia a la frustración. Oye, esto no se puede hacer, Juanito, no sé, la edad tiene 17, 18, 20, no se puede hacer. ¿Pero por qué no se puede hacer? Es que no se puede hacer porque no hay dinero, porque no vino, porque se murió el abuelito, no se puede. ¿Pero por qué? Y se enojan, se fastidian. En realidad tendríamos que haber desarrollado porque hay cosas en la vida que podemos hacer y otras cosas que no podemos hacer. Esa es la vida. O sea, la vida cotidiana tiene esas características. Hace calor, ¿no? Ahora está haciendo un poquito de calor. Salimos, vamos a la calle, tengo que caminar y hacer un trámite en el centro de Lima, en el edificio Alzamora, en el Poder Judicial. No quiero que haga calor, pues. Ya, pues haz lo que quieras, baila, haz la danza de la lluvia, pero, o sea, va a seguir haciendo calor. O sea, a veces nos resistimos a aceptar que hay cosas que de todas maneras van a ocurrir. Un ejemplo, el dolor. Ese es un tema que se ve en el budismo, por ejemplo. En el curso hay un tema que se llama el dolor como vehículo de conciencia. ¿Para qué existe el dolor? Renegamos muchas veces por el dolor, ¿no? Oye, ¿por qué me duele? ¿Para qué existe el dolor? Pero ¿qué ocurriría si no existe el dolor? No nos daríamos cuenta que estamos enfermos, o sea, no me dolería el diente, se picaría, perderíamos todos los dientes, porque como no tuvimos dolor, me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo que descansar. O sea, el dolor físico es un aviso de que algo no está funcionando bien. Y nuestro cuerpo naturalmente dice, no comas, duerme, descansa, estoy cansado, estoy agotado, no puedo caminar, me desmayo, voy a descansar. O sea, nuestro cuerpo a través del dolor nos está avisando que hay algo que no está funcionando bien. Comes algo descompuesto. ¿Qué hace el estómago? Una enterocolitis, o sea, se te afloja el estómago, te sientes mal, pero en realidad lo que está haciendo es liberarse de todo aquello que lo contamina. Cuerpo sabio, ¿no? Inteligente, porque quiere sobrevivir. Porque si lo sigue manteniendo dentro, va a colapsar. Entonces, ¿qué hace? Evacúa, bota, y después se restablece, toma líquidos, recupera los electrolitos, etcétera, lo que seguramente todos sabemos. O ya nos vamos aprendiendo con el tiempo, ya estoy un poco mal del estómago, voy a tomar esto, una sopita, una dieta, y nos recuperamos. O sea, el dolor es un mecanismo para avisarnos que algo está funcionando en forma inadecuada y tenemos que corregirlo. El tema es que cuando el dolor llega a lo emocional o a nivel mental, ahí a veces no tenemos tanta capacidad de asimilación y por eso es que nos afecta tanto, nos molestamos tanto. Hay una enseñanza de los estoicos que es muy interesante porque dice, tú eres amo de las cosas que tú puedes hacer, pero tú no eres amo de las cosas que el otro puede hacer. Es que yo quisiera esto. Te firmó un documento, te garantizó, garantía extendida para que va a cumplir eso, como hacen los productos que te dan con garantía extendida. Pero yo pensé que tú ibas a hacer esto, ¿y por qué pensaste que ibas a hacer esto? De repente él no pensaba. Nuestras más grandes frustraciones son muchas veces porque esperamos del otro o de la otra persona que haga determinadas cosas, que no hace. Y decimos, ¿por qué no lo hace? En realidad tendríamos que aceptar, no lo hace porque tiene características completamente diferentes a las que uno puede tener. Hacen cosas tan básicas, ¿eh?
como pueden ser los temperamentos. Una persona de temperamento sanguíneo, ¿cómo es? Habladora, conversadora, bromista, se relaciona, viene, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Inmediatamente está relacionado, no tiene problema. Un flemático, no mira, no expresa mucho sus emociones, ¿no? Más reservado. De repente tú vienes y le cuentas a un sanguíneo que se ha muerto mi perrito, mi mascota. Ah, ya. ¿Siente o no siente? Sí siente, pero tiene otra manera de expresar sus emociones, sus sentimientos, o habrá que preguntarle. Alguna vez a un flemático le preguntaba, ¿y pero tú por qué no has dicho que sientes esto? ¿Por qué no me has preguntado? Por eso no lo he dicho, pues. Y dije, preguntar. En cambio el sanguíneo lo va a decir, lo va a expresar. Fíjense, aún en esas circunstancias de temperamentos psicológicos que podemos tener cada uno de nosotros, tenemos diferencias. Y tenemos que aprender a ver esas diferencias. Porque muchas veces nos quejamos por qué no reacciona de la misma, por qué no expresas el cariño de la misma manera, por qué no me abrazas más, por qué no me dices te quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pueden ocurrir y que uno se sorprende porque quisiera que las hiciera. Claro, porque uno las hace, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, esto nos genera dolor. De la misma manera que aprendemos del dolor de las enfermedades o de que me duele un diente y me tengo que ir al dentista para curarme, de la misma manera también es a nivel emocional. Ahora, tendríamos que preguntarnos por qué se genera ese dolor. Pero eso lo dejo ya para el curso, cuando vean el tema del dolor como vehículo de conciencia. ¿Por qué sufrimos frente a determinadas cosas? ¿Por qué sufrimos cuando me roban? Yo no voy por la calle, voy por la calle Prado, me roban el celular y digo, es un objeto material, que se lo lleve. No creo, ¿no? Oye, vamos a corretearlo para que me devuelva mi teléfono, ¿no? O tu reloj viejito, porque lo tienes 10 años. No, pero es mi reloj, pues. Es mío. ¿Quieres, no? Y sales. O fíjense, a veces es más complejo todavía, cuando alguien te dice que te va a regalar algo, tu padre, tu pareja, alguien te dice, oye, ahora en febrero acaba el mes y te doy, no sé, una propina, una laptop, un auto, no sé, dependiendo de los recursos. Y uno está convencido que te lo va a dar. Vamos a suponer que ya te voy a dar un auto. Ay, ya, qué bien, excelente, me va a dar un auto. Y el 29 te dice, sorry, no pude, tuve un problema. Claro, tú seguramente le vas a decir, sí, no te preocupes, ya será en marzo, pues, ¿no? En abril. Pero desde el momento que te dijo hasta el momento en que te dijo que ya no te iba a dar, ¿qué ha ocurrido en nosotros? Ilusión. Cuando tenga mi carro, cuando me lo dé, me voy a ir a escuchar las conferencias de Nueva Acrópolis con mi auto. Se lo voy a dejar en el valet parking y entro a la conferencia. Voy a irme a Lunahuaná, voy a irme por ahí. O sea, y el día 29 de febrero, que no nos dan el auto, sufrimos. Pero la pregunta es, ¿y por qué sufrimos? Si nunca tuvimos el carro. Nunca lo tuvimos. Nunca. Pero hemos sufrido. ¿Por qué? Porque eso ha sido un tema. ¿Dónde lo tuvimos? En la mente. Se generó una ilusión en nuestra mente. Yo lo tengo, ya va a ser, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tiene pantalla táctil, tiene esto, tiene lo otro, por ahí voy a contestar la llamada cuando maneje, me van a ver qué simpático soy con mi auto. Miren cuántas cosas corren. Y digo auto, puede ser cualquier otra cosa, muchas cosas, o la profesión, o el título. ¿Por qué la gente publica tantas cosas en el Facebook? Creo que es la época que más platos de comida han fotografiado en un medio social. Para decir, mira qué rico que estoy comiendo. Te lo estás perdiendo. ¿No? O estoy en este lugar, o estoy en el otro, en fin, variedad de situaciones. ¿Por qué? Porque queremos mostrar lo que estamos haciendo. Estamos muy llenos de ilusiones, tenemos mucho querer tocar, querer sentir. Esta es una época de sentir muchas cosas. Por eso es que se busca, si las cosas no tienen mucho de eso, la gente se aburre, la suelta. Hasta las charlas de TED, ¿cuánto tiempo duran? Estas conferencias, charlas que se dan, 15 minutos, 18 minutos. Porque después no aguantan, pues.
Claro, porque no se está acostumbrado a eso. Ya todo tiene que ser muy sensorial. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué genera todo eso? Genera que no empecemos a pensar, que reflexionemos un poco menos. Porque como estamos metidos en redes sociales y en muchas cosas que son cosas extraordinarias, no estoy en contra de ellas, pero sí que nos quitan un espacio de reflexión, de mirada hacia adentro. O sea, una mirada hacia adentro de nosotros. ¿Hacia dónde? A esos aspectos, mis emociones, mi mente, qué emociones tengo, cómo son mis emociones, están ordenadas mis emociones, mis pensamientos, a dónde voy. Porque nos quedamos en el chico de 7 y cuando llega a 14 años, ¿qué empieza a buscar? Se quiere sentir el dueño del mundo, es la adolescencia, ¿no? Entonces se pone un poco rebelde, siente que tiene las respuestas, que sus padres no lo entienden, empieza a desarrollarse, empieza a crecer. Pero ese es también un buen momento en la que tendría que pensar que hay cosas que puede hacer. Se cree el dueño del mundo porque tiene mucha fuerza, pues está joven físicamente, se mueve, se traslada, hace cosas. Claro, cuando esa etapa empieza a ocurrir, empieza a pasar, dice, ¿qué ha pasado, no? Ya no tengo tanta fuerza, no tanta agilidad en la medida que pasan los años. Y bueno, lleguemos a la adultez, en la que empezamos a mirar la vida y ¿qué decimos? Una carrera, una profesión. Ahí hay algunos obstáculos, ¿no? Porque el joven cuando va a postular o le dicen que postule o que estudie alguna carrera, vienen las dificultades porque a veces no sabe qué cosa quiere estudiar. Pero se ve tiene una presión social para que estudie algo. Porque si no estudias algo, te vas a sentir mal, pues. ¿Cómo no vas a estudiar algo? ¿Cómo no vas a hacerlo si Juanito, Perico, Miguel, tu primo, tu hermano, tu compañero, la universidad, ya están haciendo esto? Pero yo quiero ser poeta. Uy, peor todavía, ¿no? Yo quiero ser artista. Yo quiero ser diferente. Entonces ya se generan una serie de escenarios con cierta dificultad. Estamos atendiendo lo inmediato. Porque no estamos pensando cómo ese joven será cuando tenga 40 años, 18, 19, cómo será 20 años después. Que tal vez sea interesante que podamos mirar la perspectiva hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos 70, 80, si tenemos la suerte de llegar a esa edad, será el resultado ¿de qué? De todo lo que he sembrado antes, pues. Porque cada uno de estos vehículos los voy a seguir construyendo. Voy a seguir construyendo el físico, el energético, el emocional, el mental. Y también ese mundo espiritual, o despertará o se cerrará. O miro hacia mí mismo, tengo una capacidad de reflexión o no. Hoy día hemos quitado los espacios de conversación, de reflexión, de intercambio de ideas. Hemos perdido mucho ese momento en el cual podamos encontrar determinadas respuestas frente a la vida, frente a lo que hacemos, para ver cómo se está desarrollando. Por eso es que a veces cuesta aceptar determinadas cosas. Y nuestro mundo es solamente el que nosotros tenemos en nuestro entorno y no podemos mirar un poco más allá. Ahí es donde tenemos las dificultades para encontrar ese propósito. Porque como que la vida, ¿saben qué? Es un poco inmediatista, ¿no? O sea, vivimos de instante en instante, de momento en momento. Si estoy en la universidad, ¿qué me interesa? Sacar el título. Si tengo el título y salgo de la universidad, en el mejor de los casos, si lo he logrado, ¿qué quiero? Trabajo. Si tengo trabajo, que me paguen bien. ¿No? Si me pagan bien, ¿qué quiero? Cosas, ¿no? Auto, casa, hipoteca, ya, una casita. ¿20 años? Hipoteca. Pagar la cuota de tanto. Tenía 25, 30, hasta los 50. Si no me endeudé con otra cosa. Claro, evidentemente, es más, estoy hablando solamente de una casa. ¿Qué pasa si tengo otras obligaciones? Entonces, ¿qué empiezo a pensar? Tengo miedo a perder el trabajo. Porque si lo pierdo, ¿con qué pago esto? Y si ya me casé y tengo familia, el asunto se complica más. Entonces, evidentemente, vamos a pensar menos en un sentido trascendente, profundo de la vida. ¿Por qué? Porque estoy muy preocupado, tengo mucho miedo de perder eso que ya he conseguido. Y ese es en realidad lo que
de alguna manera se mueve en el mundo el día de hoy, en las generaciones que están viviendo. Mucho miedo frente a esas diversas circunstancias. Porque decimos, bueno, ¿y a dónde vamos, no? O miramos el mundo político, y también nos sorprendemos, ¿no? No solo en el Perú, en el mundo en general. O sea, se sorprenden, oye, ¿qué está pasando? Está cambiando. Si vemos el ambiente, el clima, también me sorprendo. Porque hay un calentamiento global, hay cambios que se dan, campos que se pierden. Entonces uno empieza a decir, ¿y entonces para qué estamos viviendo? ¿Hacia dónde me estoy trasladando? ¿Hacia dónde estoy caminando? Entonces algunos, su propósito de vida lo orientan de repente a cuidar animales, la parte ecológica, la parte de los animalitos, de las mascotas, grupos que trabajan sobre eso. Otros se dedican a cuidar enfermos, de repente quieren desarrollar esa sensibilidad, dicen algo tengo que hacer por el mundo, ya voy a hacer esto. Algunos de repente son bomberos, en fin, no sé, buscan desarrollar su idealismo, algo que esté más allá de todas estas cosas. ¿Y saben por qué? Porque esto finalmente, ¿qué va a ocurrir? Va a terminar. O sea, en algún momento, esto se va a acabar. El otro día, este domingo me encontré con una situación que me hizo pensar, me hizo reflexionar, que ya la sabía, pero cuando uno la ve en concreto, te mueve tal vez más, ¿no? Me encontraba con una familia, muy amigos de mis padres, que había dejado de ver como yo, ¿cuánto tiempo? Como 30 años, entre 25 y 30 años que no veía. Y nos habíamos encontrado porque había fallecido el señor, el amigo de mi padre, era una pareja, pero el señor había fallecido. Entonces voy al velorio y me encuentro con los 3 hermanos, 1, 2, 3, 4, pero vi a 3 nada más. Es más, si me cruzaba con ellos en las calles probablemente no los reconocía, ni yo a ellos, ni ellos a mí. Sin embargo, cuando nos reconocimos, oye, tú eres Fernando, tú eres Salomón, eres Víctor, hola, ¿cómo estás? Y empezaba la conversación y les preguntaba, bueno, ¿y qué estás haciendo? Entonces me contaban su vida, ¿no? Los diversos caminos que habían recorrido su vida. Desde que si se casaron, tuvieron hijos, se divorciaron, están solos, acompañados, el hijo acá, ¿y tú qué haces? ¿Y tú has hecho esto, lo otro? Y miraba y retrocedía en el tiempo, ¿no? El cariño de siempre estaba, pero veía todas las experiencias que habían vivido. Tal vez el hermano que veíamos que podía tener más proyecciones no las tuvo, la hija guapa que podía casarse no se casó. En fin, o sea, cosas que tú en algún momento puedes proyectar, pero cuando pasan 30 años, ves que no se dio como de repente en un momento lo viste. Y me preguntaba, ¿y por qué habría ocurrido todo esto? Probablemente, y esa es la respuesta que podamos dar filosóficamente, porque no vimos nuestro propósito de vida. Porque no proyectamos no solamente lo inmediato, la profesión, la carrera, el trabajo, la casa, los recursos, etcétera, sino aquello que está más allá. Porque, como dijimos hace un rato, lo que yo construya, aún tenga hoy 18, 20 años, 25 años, voy a ver los frutos cuando tenga 50, 60, 70 o más años. Si yo no los he construido ahora, ¿qué puedo ver en adelante? Aunque podamos verlo muy lejos, el futuro está delante de nuestros pies. Está inmediatamente delante de nuestros pies. Es que como ahora, ¿no? 2020, enero, 30 de enero. Se fue el primer mes del 2020. Faltan 2 y empieza febrero. Y de repente en un momento nos vamos a mirar, oye, ya estamos en fiestas patrias, ¿no? Y de repente Navidad. Yo recuerdo cuando miraba años antes, cuando llegue el 2020 y lo veía tan lejos. Y de repente hoy día estoy en el 2020. Ya no soy ese chico de hace 30 años. Algo ha cambiado. Pero algo permanece. Algo está allí latente. Algo está en esencia allí que yo pueda seguir atesorando y que pueda seguir desarrollando. Nosotros creemos que sí como filósofos. Sócrates, este filósofo extraordinario que había, cuando estaba le hacen beber la cicuta, lo condenan a muerte, ¿no? Entonces sus discípulos se acercan y le dicen, Sócrates, ¿no tienes miedo a la muerte? Y él dice, pero ¿por qué tendría que tener temor a la muerte? Si después de la vida, como dicen algunos, no hay nada, es la aniquilación total,
bueno, pues se acabó ya. ¿Para qué voy a sufrir si no hay nada? Y si después de la vida hay algo, una vida posterior, excelente, pues me voy a encontrar con Homero, con Ajax, con Héctor, me voy a poder conversar como estoy conversando con ustedes. Excelente, entonces, ¿por qué le voy a tener miedo a la muerte? ¿Por qué habló de ese tema? ¿Cuándo habló de ese tema? Antes de morir. ¿De qué habló? De la muerte, de la inmortalidad del alma. ¿Qué tal filósofo, no? Aún en el momento más difícil, aún en el momento que puede darte más temor, él tuvo una presencia serena, tranquila, capaz de poder conversar y de encontrar alguna respuesta válida, profunda, esencial en ese proceso. Interesante, ¿no? ¿Qué le habrá dado valor? La filosofía, los conceptos. Por ejemplo, en Oriente hay un texto que se llama el Bhagavad Gita. Es un texto que está en Oriente. ¿Y de qué nos habla este texto? Nos habla de un personaje que se llama Arjuna. Pero Arjuna tiene una lucha. Y refleja este texto la lucha interior que podemos tener. Todos tenemos una lucha interior en diversos momentos de la vida. No es que todo camine ordenado. Siempre habrá conflictos, luchas. Soy bueno, soy honesto, soy justo, soy honrado, cumplo mi deber, no cumplo mi deber. Vengo manejando por la Panamericana Sur, vengo de la playa, es domingo, verano, un tráfico horrible, y miro la zona de emergencia, o sea, la parte de emergencia, y está libre, y el tráfico está parado acá. Me meto por ahí, soy el pillo del grupo, y avanzo rápido, pues. O no, pues, eso es para emergencia, no para mí. O una experiencia que me ocurrió hace muchos años en Austria. Había llegado, estaba allí y tenía que viajar de un lugar a otro, de una localidad a otra, y tenía que tomar el tren y un bus, si no me equivoco. Tren y metro, creo que era una combinación. Entonces les digo, ¿cómo me puedo trasladar? Y me dice, vas, llegas a la estación, hay una máquina, pones los euros y te va a salir un ticket. Efectivamente voy y empiezo a mirar la máquina y dice 1 día, 2 días, 3 días, 7 días, 1 semana, ¿no? Ya, por decir 30 euros, 20 euros. Ya. Pagué y me salió el ticket, ¿no? Entonces yo llego a la estación, al costado, y espero pues el bus, ¿no? Aquí me va a chequear el ticket, pues, ¿no? Y para el bus, se abre la puerta, ya se la chequearán adentro, pues, ¿no? Me siento, se traslada, bajo, será el chequeo al final, pues, ¿no? Y no chequearon. A veces sí, pero en este caso, en los 7 días, chequearon. Entonces, ¿qué piensas? Chip peruano. Acá no controlan, ¿no? Soy un tonto, ¿para qué pagaba 1 semana? Hubiese pagado 1 día nomás. Chip de esa ciudad. ¿Cómo no voy a pagar si me dan un servicio? ¿Se dan cuenta la mirada diferente? Claro, como dice acá nuestra amiga, a veces controla, pero digamos que muchos días, por lo menos los 7 días que estuve, no controlaron. Pero es un tema de mentalidad, más allá de mi conciencia ética. Si yo estoy utilizando este servicio, ¿cómo no voy a pagar? Lo otro es, como nadie me ve, no cobro. Y en eso consiste esta mirada frente a esa lucha interior. Porque esa lucha interior no es que alguien me vaya a controlar, pues. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo elaboro? ¿Cómo encamino mi vida y cómo encuentro el propósito en la vida? Porque en la vida o cumplo mi deber o no cumplo mi deber. ¿Qué pasa si un reloj no da la hora? No es reloj, pues. O sea, tendrá la forma de reloj, tendrá minutero, tendrá segundero, pero no es reloj. ¿Por qué? Porque no da la hora. Es evidente. Un auto que no camina, ya no es auto, pues, porque no cumple con lo que tiene que cumplir. El ser humano que no cumple con su nivel ético de vida
deja de serlo en ese sentido trascendente de lo que puede ser el hombre. Puedo sonreír, puedo hablar, dos ojos, una nariz y todo, pero ¿hacia dónde voy? ¿Qué estoy construyendo? Además, si yo quiero construir algo, si yo quiero hacer algo, ¿qué necesito? Gente en la que puedo confiar y que yo sé que la labor que va a hacer lo va a cumplir. Si yo no encuentro eso, si yo no encuentro estas personas, no puedo construir algo. Fíjense que cualquier grupo exitoso, el que fuera, tiene un equipo de personas en las que cada uno cumple su función, cumple aquello que tiene que hacer y va a lograr ese gran objetivo, que puede ser inmediato. Entonces, en este caso, en la búsqueda de ese propósito de la vida, si yo me quiero cuestionar, tengo que mirar más allá, no solamente lo inmediato. ¿Qué es importante? El trabajo, el estudio, los recursos, por supuesto, creo que es parte de la vida, pero no es lo único. Hay otras cosas valiosas que están más allá de todo. Las virtudes, por ejemplo, que pueden parecer cosas muy, a veces, no sé, curiosas si quieren, las virtudes son transversales. O sea, se aplican a cada uno de los vehículos. El orden solamente tiene que ser a nivel físico. No, también a nivel energético, también a nivel emocional, también a nivel mental. Si yo no, por eso digo que es transversal, se da en todos los planos. Además, fíjense, para hacer cualquier actividad que considere o que tenga algún éxito, ¿qué necesitamos? Alcanzar virtudes. Si yo pongo un negocio, ¿qué virtudes necesito? Constancia, perseverancia, orden, continuidad, no sé, cortesía, atención, concentración. Todas son virtudes. Eso que habíamos soslayado durante mucho tiempo, que de repente no teníamos tanto conciencia, en realidad es un tema, es un eje en la vida. Y eso se va trabajando, se va construyendo alrededor de lo que nosotros podamos hacer o podamos construir. Y el propósito de la vida tendría que ir en ese sentido. ¿Qué perspectiva nosotros les ofrecemos en el curso o lo que estamos planteando acá en Nueva Acrópolis? Una perspectiva o una construcción de un propósito de vida o de un sentido de la vida filosófico. Un sentido filosófico, ¿por qué? Porque genera una reflexión, genera un cuestionamiento. Aristóteles, ¿qué decía sobre la filosofía? Decía que el origen de la filosofía era el asombro. O sea, yo me sorprendo. Si, por ejemplo, alguien abre la puerta y entra, y cuando está en la puerta levita y se va a su silla y se sienta, seguimos la clase. No, oye, ¿cómo lo ha hecho? Que me cuente. Estás levitado y no hay truco acá. ¿Por qué? Porque nos ha sorprendido, porque me ha llamado la atención. Y eso es lo que queremos que sea el filósofo, que le llame la atención. ¿Por qué hay personas exitosas? ¿Por qué hay personas que sufren menos? ¿Por qué hay personas que pueden proyectar su vida? ¿Por qué los pensamientos y las emociones son tan fuertes? Una úlcera, ¿qué cosa es? La laceración de las paredes del estómago, ¿no? Es más, hasta el sangrado. ¿Y eso por qué ocurre? Por tensión, por presión que uno tiene, además de temas fisiológicos de repente, pero hay un gran poder de la mente. O hay gente que cuando se pone nerviosa, se le afloja el estómago. Está nerviosa, pues. Su psique, miren qué fuerte, ¿eh? Miren qué fuerte la psique. Bajó hasta la parte física. O las contracturas, ¿qué son? Me duele acá, hay que hacer pausas activas, dicen, ¿no? Estira para acá. Porque nos ha tocado pues una vida muy acelerada, muy convulsionada. Pero frente a todo eso, por eso les decía que necesitamos tener una perspectiva que esté más allá. O sea, mirar un poco más allá de lo que vemos. Si yo me paro acá y los miro solamente así como están, no puedo terminar de conocerlos. Un poquito sí, porque algunos me han sonreído, me han mirado, me han movido la cabeza. Otros... No, nos comunicamos también. Hay un lenguaje no verbal que nos permite comunicarnos. Pero no solamente que mire la parte física. Somos un todo, una construcción maravillosa que tenemos que trabajarla. Fíjense, si queremos comprar una empresa, ¿qué es lo primero que hacemos si queremos comprar una empresa?
Pedimos el estado de ganancias y pérdidas, pues, ¿no? Oye, ¿y cómo va? ¿Tiene, no tiene, entró, salió? ¿Qué activos, qué pasivos, qué deudas tiene, qué bancos, qué préstamos? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestro estado de ganancias y pérdidas? Interior. No el del banco. Interior. ¿Cómo están las virtudes, los defectos? ¿Qué cosas pendientes tengo en la vida? ¿Qué cosas hubiese querido hacer y no he hecho? ¿A qué cosas le tengo miedo? ¿Qué quisiera estudiar? ¿Qué quisiera preguntarme? ¿Qué quisiera alcanzar? ¿Qué quisiera lograr? ¿Qué quisiera cambiar en la vida? ¿Qué cosa me tiene harto que hace la gente y que yo podría cambiar? O por lo menos podría contribuir a generar una transformación. Esas son en realidad cuestiones que tenemos ahí latentes y que de repente no las hemos expresado, no las hemos sacado, no las hemos desarrollado y que tal vez sea necesario desarrollar. Aquí he puesto algunas ideas. Esta es la Constitución Septenaria, que es el primer punto sobre quién soy, que les decía hace un momento, pero también hay otra pregunta en la filosofía. ¿De dónde vengo? ¿O hacia dónde voy? Si ustedes salen acá a la Javier Prado y se suben a un bus y se sientan con alguien al lado y empiezan a hablar y le preguntan, oye, ¿dónde te subiste? ¿De dónde vienes? Y te dice, no sé. Un poco raro, ¿no? No sé de dónde vienen. Y seguimos hablando y le decimos, oye, ¿dónde te vas a bajar? ¿A dónde vas? No sé. Decimos, está loco, pues, ¿no? Claro, pero eso a veces nos pasa en la vida. Porque cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿ahora qué vas a hacer? Bueno, entraré a la universidad, voy a trabajar, voy a hacer esto, y después me casaré, pues, ¿no? Y después tendré hijos, pues, y después, no sé. O llegamos a una etapa en la que, no sé, 40, 50, y viene esa crisis en la que uno, ¿a dónde voy, no? ¿Qué voy a hacer en la vida? Y más o menos he logrado lo que todo el mundo, que la sociedad me ha dicho que haga. ¿Y ahora qué hago? O cuando ya sea un poco más mayor, ¿qué voy a hacer? ¿Se acabó todo? ¿Qué puedo recrear? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo construir? Sé que si estamos muy jóvenes ahora, esas preguntas de repente no nos interesan tanto, pero hay que recordar algo, que vamos a llegar de todas maneras. Y si no llegamos, en el camino nos hemos de quedar, pero algo tendríamos que haber hecho. Porque hay cosas que la gente hace porque tiene gran corazón. ¿O acaso cuando un bombero quiere apagar un incendio, antes que apague un ratito, ¿cuántos metros cuadrados son? ¿Hace eso? No, va y lo apaga. ¿Y qué está exponiendo? Su vida. Fíjense, ¿no? Y sin llegar a hacer eso, porque de repente no tenemos vocación para eso, ¿no podríamos hacer otras cosas? ¿No podríamos vocación de ser voluntarios de transformar el mundo en paralelo a que tenemos nuestra vida? Que podamos hacer algo, que podamos construir algo, que podamos transformar algo. Eso creo que enriquecería mucho a la vida. Le daría un sentido a la vida. Nos permitiría encontrar una ruta que nos permita sentir más humanos. Con errores, porque todos tenemos errores, pero muy humanos. De poder ser capaces de construir un mundo que sea un poco mejor. Bien, estas son algunas de las ideas, ¿no? Como les decía, la Constitución Septenaria, el tema del dolor como vehículo de conciencia, que está en uno de los temas que es el budismo, o el del Bhagavad Gita de la lucha interior. No he hablado de Platón y el mito de la caverna, que habla de la sociedad. Es un tema, un enfoque más sociopolítico, si quieren, aquellos que les interesa ese tema del mundo de la política y cómo se mueve y qué cuestiones hay o han ocurrido. Platón ya había hablado sobre eso. Platón es un capo. Habla del amor, habla de la política, habla del mundo, habla de la reminiscencia, habla del mundo de las ideas. Es que es un genio. ¿Saben cuántos libros escribió Platón? 35 diálogos, o sea, 35 conversaciones filosóficas. No había Windows, no había copiar y pegar, no había Google, o sea, todo a mano. 35 libros. ¿Y cómo no va a ser un genio Platón?
¿Y cómo no lo voy a leer a Platón? ¿Y cómo no me voy a detener un momento a escuchar a Platón? Si es un filósofo que puso su vida para hacer eso. Por eso es apasionante la filosofía. Por eso es que nos mueve a hacer algo, a construir algo. Por eso es que planteamos ser filósofos. Porque así como admiro a un bombero que apaga un incendio, admiro a una mujer que hace voluntariado para cuidar a hombres o niños que tienen cáncer o a curar gente quemada, también creo que podemos ser capaces de curar esas heridas del alma de la gente que está buscando respuestas, o que ustedes tal vez también estén buscando, pero que si nos construimos y nos hacemos mejores vamos a ser capaces de lograr algo. Eso es lo que queremos plantear con este curso, es una oportunidad, si quieren, de poder encontrar algunas respuestas. Yo tengo muchos años en esto, no quiero decir cuántos porque van a decir que nací aquí, pero tengo muchos años en esto y es la experiencia que les puedo contar y que puedo compartir, de cosas extraordinarias y maravillosas que a través de la filosofía podemos encontrar. Bien, antes de invitarlo a Álvaro para que explique un poquito algo de lo del curso, no sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que pudiera de repente contestarles. Al ser tantos no he podido hacerlo tanto de diálogo porque nos demoraríamos un poco más, pero si tienen alguna pregunta, alguna consulta, encantado de poder contestarla. Sí, dime, tu nombre por favor. Alexandra. ¿En qué consiste? Bueno, la inteligencia emocional, como definición, es el manejo inteligente de tus emociones. Pero que si yo llamarlo de esa manera hace un rato, ¿te acuerdas que hablaba de que las emociones y los pensamientos son intangibles? O sea, intangibles que no es material. Esto es tangible. Esto lo toco, lo siento. Pero las emociones son intangibles. Yo no puedo decir, bueno, cuando esté deprimido, abro este cajón, saco 5 kilos de alegría, me lo parto en un sándwich y se acabó la tristeza. ¿Por qué? Porque es intangible. Y porque además, ¿sabes cuál es el tema? Tengo que trabajarlo por mí mismo. ¿Por qué yo puedo sonreír? ¿Por qué puedo hablarte? Porque he construido en mi mente y mis emociones que a la hora de compartir una clase pueda mostrar mi mejor emoción. Eso es inteligencia emocional. Entonces, la filosofía te ayuda a comprender esos diversos procesos que puedas tener. Porque no va a depender simplemente de un tip, ¿no? A veces dicen, haz tal cosa, cumple tal cosa, sonríe cada vez que veas. Ese es un tip. Pero la filosofía es la construcción, es la conquista. Porque si tú te conquistas a ti mismo, no tienes que repetirte ningún tip, sino tú naturalmente actuarás de manera mejor. Entonces, si bien es cierto en el curso no hay un tema que diga inteligencia emocional, cuando vean el tema de la Constitución septenaria, sí van a ver el tema de las emociones. Y en una segunda parte, porque en un segundo nivel del curso, sí hay un curso de psicología que se toca más esos temas. Okay. Muy bien, gracias. Bien, ¿alguna otra inquietud que tengan por ahí? Sí, dime. ¿Tu nombre, perdón? Miguel, dime Miguel. Por supuesto. Y de hecho hay muchas opciones. La que nosotros estamos proponiendo es filosófica. Claro, por eso es que no me quedo solo en Platón. Mira que me he ido a la India, me he ido a los griegos, me he ido al budismo, regreso a Platón, Aristóteles, Plotino, o sea, una serie de filósofos que vamos a ver porque nuestra propuesta es filosófica, ¿no? Y evidentemente el hombre está en construcción. Estamos trabajando justamente para eso. Bien, igual, si tienen otra inquietud, yo los puedo atender acabando la charla y la intervención de Álvaro, pero primero quiero agradecerles que hayan tenido la gentileza de venir. De verdad que el curso es muy bueno, por lo menos si quieren tenerse una oportunidad de pensar, de reflexionar unos 3 meses, una vez por semana, creo que es bueno que se lo planteen, porque a veces nos permite revisar cosas que tenemos en la vida y que no hemos planteado bien, o que sí hemos planteado bien, pero que podemos empujarla mejor, porque todo va a depender de nuestras elecciones. O sea, la vida es una continua elección. Ustedes han elegido venir hoy a esta charla. Podían no haber venido. En la mañana cuando se despiertan, se levantan o dicen 15 minutos más y siguen durmiendo. Me pongo de rojo, me pongo de verde, me pongo una media roja con verde, guachafo de repente me dice. Pero hay otras decisiones que sí son importantes, son tremendas en la vida, cuando uno decide hacer determinadas cosas, porque esas consecuencias las vamos a ver en el futuro.
Así que pensemos nuestras decisiones y creo que la filosofía nos va a ayudar mucho para encontrar un verdadero sentido de la vida. Muchas gracias.